Si haces jardinería, conoces esta sensación. Cada temporada, vuelves a comprar tierra, fertilizantes y todo tipo de estimulantes de crecimiento. Todo se vende como necesario, pero los costos aumentan silenciosamente. Y los resultados no son tan estables como crees. Aplicas fertilizante, la planta crece por un tiempo, luego se detiene, y tienes que volver a aplicar. Se siente como un ciclo, un sistema que te obliga a depender de insumos externos, en lugar de dejar que el jardín funcione por sí mismo. Si eres jardinero, lo has visto claramente. Quieres cultivar alimentos limpios, empiezas con tierra. Luego te dicen que compres soil mix, compres fertilizante, compres booster y hasta una solución orgánica. Cada temporada, compras más. Y después de un tiempo, te das cuenta de algo. Ya no estás cultivando plantas. Estás manteniendo un sistema dependiente, donde tus plantas dependen completamente de lo que tú añades. Y entonces empecé a preguntarme, ¿hay otra forma? No lo vas a creer, pero justo debajo de mi cama de cultivo hay algo que parece completamente inútil. Un tubo de plástico blanco que cuesta unos $2. No es bonito, no es inteligente, no tiene ninguna tecnología. Y si fueras mi vecino, pensarías que estoy haciendo jardinería mal. Pero esa cosa, cada día está creando un tipo de fertilizante premium, completamente gratis, y lo entrega directamente a las raíces de mis plantas. Sin mezclar compost, sin cargar fertilizantes, sin comprar nada en la tienda. Y lo más interesante es, yo casi no hago nada. Mecanismo de funcionamiento del sistema de tubo de compostaje subterráneo. Pero hay una pregunta muy simple. Antes de los fertilizantes en bolsa, ¿cómo sobrevivían las plantas? Los bosques no tienen Home Depot, no tienen Miracle Grow, y aún así el suelo se mantiene fértil durante cientos de años. Eso demuestra que el sistema que alimenta a las plantas siempre ha existido. Simplemente hemos dejado de verlo. Ese tubo de $2 en realidad no crea nutrientes. Lo que hace es activar un proceso que ya existe. Cuando la materia orgánica comienza a descomponerse, los microorganismos se activan y generan compuestos que se expanden en el suelo con la humedad. Eso es la señal. Y hay un organismo que responde con precisión a esa señal. Las lombrices de tierra. No tienen ojos ni oídos, pero poseen una alta sensibilidad química que les permite localizar el alimento y moverse directamente hacia él. A partir de ese momento, el sistema comienza a funcionar bajo el suelo. No necesitas buscar lombrices, solo necesitas crear las condiciones, y ellas vendrán por sí solas. Y es su movimiento lo que conecta el proceso de descomposición con toda la zona de raíces, creando un flujo continuo de nutrientes que casi no puedes ver. Configuración y funcionamiento del sistema de tubo de compostaje subterráneo, parámetros y errores a evitar. Para que este sistema funcione bien, lo importante no es usar materiales complejos, sino configurarlo correctamente desde el inicio. Necesitas un tubo de PVC con un diámetro de aproximadamente 10 a 15 centímetros y una longitud de 45 a 60 centímetros. Este tamaño es suficiente para crear un volumen de descomposición estable, manteniendo una alta actividad microbiana. En el cuerpo del tubo, perfora agujeros de aproximadamente 1 a 2 centímetros, distribuidos cada 5 a 8 centímetros, alrededor de los 2/3 inferiores del tubo. Estos serán los puntos de entrada para las lombrices y también donde la señal biológica se expande hacia el suelo. El tubo se entierra de manera que aproximadamente 2/3 queden bajo tierra, es decir, unos 30 a 40 centímetros, donde la humedad es más estable y la actividad biológica es más intensa. La parte superior queda expuesta a unos 8 a 10 centímetros, para facilitar la carga de materiales y cubrir el tubo. La ubicación ideal es cerca del centro de la cama de cultivo, para maximizar el alcance de las lombrices en la zona de raíces, que suele estar entre 10 a 30 centímetros de profundidad. En cuanto a los materiales, puedes usar residuos orgánicos fáciles de descomponer. Cáscaras de verduras, frutas, pozos de café, cáscaras de huevo trituradas
y papel o cartón rasgado. El equilibrio entre material húmedo y seco es el factor clave. El ideal es una relación CAN de 25:1 a 30:1, con una humedad de 50 a 70%, una sensación similar a una esponja ligeramente exprimida. Evita añadir carne, lácteos, grasas o demasiadas cáscaras de cítricos, ya que pueden desestabilizar el sistema microbiano o generar malos olores. El error más común es sobrecargar el sistema en poco tiempo. Cuando la cantidad de materia orgánica supera la capacidad de procesamiento de los microorganismos y las lombrices, el ambiente se vuelve anaeróbico. Una señal clara es el olor fuerte y desagradable, en lugar del olor natural a tierra húmeda. En ese caso, debes reducir la cantidad de entrada y añadir materiales ricos en carbono como papel seco, hojas secas o cartón para restablecer el equilibrio. Este sistema no funciona bajo la lógica de cuanto más, mejor, sino bajo la estabilidad. Si mantienes un ritmo adecuado, añadiendo material cada 2 a 3 días en cantidades moderadas, crearás un proceso de descomposición continuo, sin olor, y mantendrás un flujo estable de nutrientes en el suelo, sin necesidad de intervención constante. Flujo de transporte de nutrientes, autopista de las lombrices de tierra. Cuando colocas este tubo en el suelo, no estás simplemente haciendo compost en el lugar, estás creando un punto de transferencia biológica. Dentro del tubo, la materia orgánica se descompone en un ambiente con humedad estable, 50 a 70%, creando condiciones ideales para la actividad microbiana. Las lombrices son atraídas, entran a través de orificios de 1 a 2 centímetros, consumen el material en descomposición y luego salen nuevamente al suelo. Lo importante es esto, no permanecen dentro del tubo, se desplazan a través de la zona de raíces, generalmente entre 10 a 30 centímetros de profundidad, donde la actividad radicular es más intensa. Durante este proceso, crean una red de túneles que puede alcanzar cientos de metros por cada metro cuadrado de suelo. Estos túneles mejoran la estructura del suelo, aumentan el intercambio de aire, oxígeno, y mejoran la infiltración y retención de agua. Al mismo tiempo, al moverse, las lombrices depositan humus de lombriz, worm castings, directamente en la zona de raíces. Este es un tipo de nutriente, estable, rico en microorganismos beneficiosos y con compuestos orgánicos fáciles de absorber. A diferencia de los fertilizantes solubles, estos nutrientes se liberan de forma lenta y constante, adaptándose a las necesidades reales de la planta. El resultado es que no estás fertilizando de la manera tradicional. Estás creando un flujo continuo de nutrientes distribuido por todo el sistema radicular a través de la actividad natural de las lombrices. Después de unas 2 a 3 semanas, comienzas a notar cambios claros, pero no como un crecimiento explosivo, sino como señales específicas y estables. Primero, el suelo. La zona alrededor del tubo se vuelve más oscura. Al tocarla se siente suelta y uniformemente húmeda. Ya no dura ni compacta después del riego. Si excavas unos 10 a 15 centímetros, verás que el suelo se vuelve granular y suelto. Ya no forma bloques compactos. Luego, las plantas. Las más cercanas al tubo reaccionan primero. Las hojas se vuelven más gruesas, más verdes, y lo más importante, se recuperan mejor del calor o la falta de agua. No es que crezcan más rápido, sino que son más estables y menos estresadas. Y si observas con atención, verás algo interesante. En la misma cama de cultivo, las plantas cercanas al tubo crecen más uniformemente que las que están más lejos. No es porque las cuides diferente, es porque el flujo de nutrientes y la actividad biológica están más concentrados allí, y luego se expanden gradualmente. Diferencia con los fertilizantes químicos. Los fertilizantes químicos funcionan de forma muy directa. Los nutrientes están en forma soluble, generalmente expresados como NPK 20-20, 15-5-10,
y las plantas pueden absorberlos casi inmediatamente. Después de aplicarlos, verás una respuesta rápida en 24 a 72 horas. Hojas más verdes, crecimiento acelerado. Pero como estos nutrientes existen en forma de iones libres, se pierden fácilmente por lixiviación después de la lluvia o el riego, especialmente en suelos arenosos o degradados. Esto hace que el efecto dure solo 7 a 14 días, y luego la planta vuelve a un estado de deficiencia, obligándote a aplicar nuevamente. En cambio, el humus de lombriz funciona de manera totalmente diferente. Los nutrientes están contenidos en una estructura orgánica estable, con un NPK más bajo, aproximadamente 1-0,5, pero se liberan lentamente durante semanas o meses. Además, contiene una altísima densidad de microorganismos, millones o incluso miles de millones por gramo, junto con compuestos como ácido húmico, que mejoran la estructura del suelo, aumentan la retención de agua y mejoran la aireación. En lugar de generar un crecimiento rápido seguido de caída, este sistema mantiene un flujo estable de nutrientes en la zona de raíces, 10 a 30 centímetros de profundidad, permitiendo que la planta crezca de forma más uniforme, más resiliente y con menos dependencia de insumos externos. Límites reales y condiciones de funcionamiento del sistema de tubo de compostaje subterráneo. Esto no es una solución milagrosa. No puede reemplazar completamente el sistema de nutrición en todas las condiciones, ni funciona de inmediato de la noche a la mañana. Su eficacia depende en gran medida del estado inicial del suelo. Si tu suelo tiene bajo contenido de materia orgánica, humus menor que aproximadamente 2%, está demasiado seco, humedad menor que 30%, o casi no tiene actividad biológica, especialmente falta de lombrices y microorganismos, el sistema reaccionará lentamente o tendrá muy poco efecto al inicio. Además, el entorno del suelo debe ser adecuado. pH ideal entre 6,0 a 7,0, temperatura del suelo entre 15 a 30 grados Celsius, y sin residuos de químicos fuertes como pesticidas o fertilizantes sintéticos en altas dosis. Si estas condiciones no se cumplen, necesitarás una fase previa de activación del suelo, añadir compost, mantener la humedad estable o cubrir el suelo para restaurar la biología. Por eso es importante entender, esto no es una máquina que produce fertilizante, sino un sistema que activa y amplifica procesos biológicos existentes. Cuando las condiciones son adecuadas, funciona casi automáticamente. Pero si la base no está lista, primero debes construirla, y entonces el sistema podrá funcionar correctamente. Alcance real de un solo tubo. Un detalle importante que muchos pasan por alto: un solo tubo no sirve para todo el jardín. En principio, cada tubo solo influye en una zona limitada a su alrededor. En condiciones normales, un tubo puede cubrir aproximadamente 1 a 2 metros cuadrados de suelo, equivalente a un radio de 50 a 80 centímetros, dependiendo de la humedad y del nivel de actividad biológica. Si tu suelo ya tiene una microbiología activa y humedad estable, este alcance puede ser mayor, pero si el suelo es pobre o seco, la zona de influencia será mucho más reducida. Esto significa que, en una cama larga, necesitas varios tubos bien distribuidos, en lugar de esperar que uno solo pueda alimentar toda el área. Y así es como debe entenderse este sistema, no como un único punto de suministro, sino como múltiples pequeños puntos de activación, que juntos forman una red biológica en todo el jardín. Enfoque de sistemas en jardinería, de control a activación biológica. Lo más interesante aquí no está en el tubo, sino en cómo empiezas a ver tu jardín. En realidad, siempre tienes dos enfoques. El primero es controlar. Añades constantemente. Más fertilizante, más productos, más soluciones. Y con el tiempo, ese sistema te hace dependiente de insumos externos. Las plantas crecen según lo que añades, y cuando te detienes, todo también se detiene. El segundo enfoque es completamente distinto: construir un sistema. En lugar de intentar alimentar la planta,
creas las condiciones para que el suelo funcione por sí mismo. Activas la biología, mantienes el entorno adecuado y dejas que los procesos naturales, microorganismos, lombrices, descomposición, hagan su trabajo. En ese momento, tu rol cambia. Ya no eres quien controla, sino quien diseña el sistema. Y este es el punto clave. Ese tubo no crea nutrientes. Crea un flujo, donde los nutrientes se distribuyen continuamente, en el lugar correcto, en el momento adecuado, a través de la actividad natural del suelo. Cuando entiendes esto, dejas de ver el suelo como algo que necesita ser alimentado y empiezas a verlo como un sistema vivo que siempre ha sabido nutrir las plantas, solo que hemos olvidado cómo activarlo.